Adelante, mi hermano Pedro. Bienvenido, buenos días y feliz sábado. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Feliz sábado y me da gusto poderlos ver, hermanos. Hace unos minutos estábamos conectados con los hermanos de la clase que tenemos en la iglesia de Inland y ahora hemos hecho un viaje virtual hasta Los Ángeles, ¿no? Ya estamos conectados con ustedes y bueno, y me da gusto. Me da gusto que a través de este medio, de la tecnología, podamos estar reunidos. Y hay algunas personas también que nos están acompañando incluso de fuera de los Estados Unidos, fuera de California. También tengo algunos amigos y hermanos que nos están acompañando desde Perú incluso. Así que nos sentimos alegres también porque justamente la palabra de Dios nos hermana, nos une. Y ese es el propósito justamente de esta reunión, de este momento. Vamos a tener un instante de oración antes de comenzar y pidamos que el Señor pueda dirigir también este momento de estudio. Vamos a orar. Amado Dios que moras en lo alto de los cielos, gracias Señor por darnos la posibilidad de poder estar unidos en torno a ti. Te rogamos que seas tú, Señor, quien dirija este momento de estudio al abrir tu palabra y que puedas alimentar nuestro ser, Señor. Te rogamos que puedas también transformar nuestras vidas conforme a tu voluntad. Y nos ayudes, Padre, para poder, con esa transformación, con ese ánimo y el deseo de poder servirte, cumplir la misión que tú nos entregas. Dirígenos en este momento de estudio, Señor, y sé con nosotros. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Y bueno, nuevamente bienvenidos a este repaso de la lección de escuela sabática. Hoy con la lección número 3, crisis de liderazgo. Y esta semana el estudio está basado en el capítulo 6 del libro de Isaías. El libro de Isaías es verdaderamente todo un resumen de la Biblia, que nos lleva a través del anuncio del Mesías hasta los eventos del tiempo del fin, para mostrarnos cuál es realmente o cómo se expresa la justicia de Dios y cuál es el papel del remanente en el tiempo del fin. Ahora, crisis de liderazgo. Situaciones narradas en este libro de estudio como eventos ocurridos hace 800 años antes de Cristo, pero que también los vivimos en la actualidad. Ahora, un verdadero liderazgo quizás podemos tenerlo en mente como una forma de promover principalmente confianza y seguridad en el grupo, en la nación. Y esa confianza, esa seguridad o convicción permite alcanzar objetivos y superar desafíos. En el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 26, versículo 16, dice esto: Sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Fíjense que es curioso que Usías durante muchos años hizo lo bueno delante de Dios, hizo algo correcto y llevó adelante a su pueblo. Hizo buenas obras para el pueblo y prosperó, se hizo fuerte. Pero sin embargo, después de eso empezó a convertirse en arrogante, en buscar alcanzar la santidad por sí mismo. Mientras tanto, el pueblo, eso es lo que menciona Isaías en los primeros capítulos, el pueblo vivía en una decadencia espiritual. Ahora, como les comentaba, Usías, el rey, hizo cosas positivas, prosperó. El pueblo prosperó también con él. Pero ahora yo me pregunto, ¿no? Y quizás ustedes también pueden preguntarse, ¿cómo es posible llegar de ser bueno a ser quizás medio bueno o quizás ser abiertamente malo? Ubiquémonos ahorita en el contexto, ¿no? En el contexto actual, en la realidad que vive tu iglesia, ¿no? Tu comunidad. ¿Cómo pasamos de ser bueno a ser abiertamente malo? ¿Qué piensan? A ver. Eh, yo pienso que hay una definición de malo bíblicamente que, que se define como oponerse a la voluntad de Dios. Y lo podemos mirar reflejado en la historia de Usías.
porque Dios lo prosperó. No fue que él prosperara, Dios lo engrandeció. No fue él que se había engrandecido, pero cuando llegó el momento que él se sintió engrandecido por sus propias facultades, ahí fue el problema. Hay algo interesante que quisiera recalcar. Dice que Usías reinó por 52 años. Si lo traemos a la iglesia, por así llamar, podemos mirar, hermanos, que podemos tener un día o 100 años dentro de la iglesia, pero eso no nos garantiza la salvación. El único que nos garantiza la salvación es nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros nos engrandecemos porque tenemos muchos años o tenemos mucho conocimiento de la palabra de Dios, eso nos puede enorgullecer o sentirnos autosuficientes e independientes de Dios y hacer las cosas por nosotros mismos. Entonces, el tiempo no nos garantiza nada si nos separamos de Dios. Pienso que alguien puede alejado de Dios, puede llegar a ser una persona mala. Amén. Y gracias, hermano Castañeda, fíjate porque, o sea, me haces ver esta parte de que, claro, el orgullo personal, el orgullo propio, te puede llevar a cometer este error. Pero también das respuesta a la pregunta de cómo puedo evitar que me esté pasando. O sea, y es el término de mi relación con Jesús, o sea, mi relación con Dios. Definitivamente, desconectado de Él, es que corro el riesgo de inmediato de entrar en perdición. Ahora, comunión diaria. ¿Perdón? La comunión diaria con Dios. Exacto, esa es una tarea importante. Hermanos, a veces cuando pensamos en que, digamos, cuál debe ser mi trabajo, cuál debe ser mi esfuerzo, qué cosa es lo que tengo que hacer para estar preparado, de qué manera tengo que, digamos, cumplir los mandamientos de Dios, tengo que enfocarme en lo que voy a comer o de qué manera me voy a vestir. Lo más importante, primero, es que cada día debemos buscar a Jesús, debemos buscar relacionarnos con Él, debemos buscar conocerle a Él. Esa debe ser nuestra tarea, ese debe ser nuestro esfuerzo principal. Ahora, hay otra cosa interesante porque, si bien es cierto, mencionamos esto de que Usías estaba haciendo las cosas bien, pero de repente en otro momento ya cambió, el pueblo también, como vimos la semana pasada, vivía en un término de apariencias. O sea, mostraba una imagen, ¿no?, ante los demás, la imagen pública, pero después, o sea, en su vida privada era distinto, ¿no? Ahora, ¿por qué una vida de apariencias es extremadamente peligrosa en el contexto espiritual? Bueno, podríamos decir que cuando nosotros entramos, como dices Pedro, a hacer una apariencia es cuando nos perdemos en los afanes de la vida, se puede decir, ¿no? Y ahí podemos usar las avenidas del alma, que es los ojos, las manos, la boca, lo que hacemos, lo que miramos, lo que tocamos, lo que pensamos. Todas esas avenidas nos pueden llevar a un orgullo. ¿Por qué? Porque nos sentimos tan preparados y entramos al legalismo incluso, ¿no? Estamos tan preparados que creemos y como estamos siendo prosperados, eso es lo que pasó con Usías. Él empezó a ser prosperado, llegó a el orgullo a tal punto que él se atrevió a entrar y ya ni pedir permiso ni nada, entró y dijo, bueno, yo aquí hago lo que quiero y hago el incienso. Claro. Entonces, la vanagloria que nosotros podemos llegar a sentir es, oh no, yo ya estoy tan preparado que no necesito ni ser un teólogo para saber todo lo que yo sé y puedo llegar a cometer el error que cometió Usías, sí. Y es vivir de apariencias, ¿no? Y justamente la semana pasada pasó algo con una persona, ¿no? Una persona que tiene su doctorado y ella también tiene su doctorado, etcétera, y realmente se descubrió que eran apariencias, ¿no? Porque pasó algo en su casa que toda la gente quedó sorprendida, ¿no?
pero ¿cómo? Si ellos son doctores, uno en teología, la otra en psicología, en esto, el otro, pero ¿cómo pudo pasar algo así? Entonces, el pueblo cuando ve que Uzías está haciendo esto, es como cuando nuestros hijos ven que los padres o los maestros o los adultos están viviendo de apariencias. Y llega a caer. ¿Por qué? Llega a caer con la lepra, justamente porque Dios le descubre que él está simplemente viviendo ya de apariencias. Se olvidó la espiritualidad. Lo contrario que pasó con Isaías, ¿no? Isaías reconoce su pecado. Entonces, cuando nosotros dejamos de vivir de apariencias, de que si tengo el mejor carro, si tengo la casa, si mi profesión, si tengo mi doctorado, puedo tener todos los estudios del mundo, tener un buen cuerpo, qué sé yo, esa es la apariencia, ¿no? Cuando dejamos de vivir de la apariencia, nos vamos a enfocar más en la espiritualidad. ¿Qué me está faltando? ¿En qué estoy pecando? ¿Qué está viendo mi mente, mis ojos? ¿En qué está mi corazón, no? Y todos hemos podido caer en la apariencia, en el pecado. Todos somos pecadores. Continuamos pecando. Pero el punto aquí es arrepentirse. Y eso es lo que pasó con Isaías. Así es. Me arrepiento, me doblego ante ti, Señor, y reconozco mi pecado. Y como dice en la lección claramente, ¿no? Dice, estando, por así decirlo, en plena luz de la divina presencia en el santuario interior, comprendió que si se lo abandonaba a su propia imperfección y deficiencia, se vería por completo incapaz de cumplir la misión a la cual había sido llamado. Cuando uno se ve y dice, yo no soy digno, Señor, pero Dios te limpia, ¿no? Y ahí es cuando manda el tizón y te limpia y te dice, tú eres limpio, sí puedes. O sea, podemos haber sido el pecado más bajo y reconozco que vivía de apariencias, puedo ser cambiado por la gloria del Señor. Amén, amén. Gracias, Fabiana. Isaías capítulo 6, versículo 1 dice, el año de la muerte del rey Uzías, vi al Señor excelso y sublime sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Ahora, ¿te has preguntado por qué Isaías empieza la narración de la visión que tuvo hablando de la muerte de Uzías? Es interesante una cosa, ¿no? Que después del problema que hubo de Uzías cuando entró al templo y agarró la lepra, en fin, todavía después de eso pasó varios años. O sea, el Señor todavía le dio oportunidad para que él probablemente se arrepintiese. ¿Ok? Hay algunos detalles que ya no sabemos, pero por lo menos él tuvo tiempo también para arrepentirse. Pero ahora, cuando Isaías narra el hecho de la visión, él empieza esa narración diciendo de que el año de la muerte de Uzías. Pero ¿te has preguntado por qué empieza la narración hablando de la muerte de Uzías? Probablemente es para ubicarlo en el tiempo, o sea, para darle un periodo histórico a la narración de Isaías, ¿no? Algunos estudiosos encuentran también un paralelismo entre Uzías e Isaías. Pero también encontramos un paralelismo entre el rey mortal y Uzías y el rey inmortal, quien quería y quiere ser nuestro único y verdadero líder. También el mencionar la muerte de Uzías nos da evidencia de lo limitado, lo inestable, frágil, inseguro del liderazgo humano, versus lo seguro, infinito, eterno del liderazgo divino. Un liderazgo que el pueblo de Israel había rechazado, ¿no? Y eso lo podemos encontrar en 1 Samuel capítulo 8, cuando el pueblo decide, pues, tener reyes mortales, ¿no? Ahora, en el contexto actual, en la situación que estamos viviendo en el presente, ¿no? En la vida real, ¿estamos viviendo alguna crisis de liderazgo? ¿Qué piensan? ¿Sí? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿Qué está generando esa crisis de liderazgo, esa falta de liderazgo? ¿Qué está generando en nuestra sociedad, en nuestro país, en el mundo entero? ¿Qué cosa está generando? Yo creo, hermano, que cuando nosotros leemos esta lección y llega en este momento,
cuando no solamente estamos en una crisis mundial, una pandemia que está acabando con muchas vidas, podemos mirar la política y nuestro estado, nuestro país, cómo se encuentra en este momento. Yo creo que no es una casualidad de que el Señor nos haya mandado esta lección en este momento. Él nos está diciendo en este momento lo mismo que le dijo al pueblo de Israel cuando miró Isaías la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Le dijo, ¿por qué te preocupas si el rey está muerto o está leproso? Yo sigo siendo el mismo, sigo siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En este momento, esta lección nos está hablando de que no importa cómo está el mundo, de que no importa cómo está la política, de que no sabemos qué es lo que va a pasar el 20 de enero. Lo que sí sabemos es que tenemos a un rey que nunca va a dejarnos de su mano, al menos que nosotros nos apartemos de él. Amén. Así que él nos está diciendo en esta mañana, hijos, no teman, yo sigo siendo su rey, yo sigo siendo el que lidero este país, porque él dice, yo pongo y yo quito reyes. Así es que todo lo que está pasando, hermanos, está escrito. En 2 de Timoteo 3 nos dice que en estos tiempos habría tiempos peligrosos, ¿verdad? Cuando los hombres serían avaros, vanagloriosos, soberbios, retractores. Estamos mirando todas las profecías que se están cumpliendo, no solamente con las señales de esta pandemia, sino también al nivel político. Así es que mi opinión y lo que yo puedo entender de esta lección es que me da seguridad de que en este momento el Señor me está diciendo, no temas, yo estoy con ustedes, yo estoy con mi iglesia, yo voy a seguir siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén, así gracias. Es que lo que tenemos que pedirle al Señor es que ponga ese carbón encendido en nuestra boca. Que así para sea, que hermano. no hablemos lo que no tenemos que hablar, sino que hablemos lo que el Señor quiere que hablemos. Que Él viene pronto, hermanos. Ya no tenemos que estar tan cómodos, tenemos que saber que el Señor viene y que Él quiere llevar una iglesia que esté pura, limpia, porque en el cielo no entrará nada inmundo, hermanos. Para mí ese es el mensaje que el Señor me está dando en esta mañana. Amén. Amén. Ahora fíjense una cosa, o sea, ya también lo que estaba mencionando la hermana. En este momento, o sea, ¿qué clase de liderazgo estoy promoviendo yo, por ejemplo, para con mi iglesia? ¿Sí? ¿Qué clase de liderazgo estoy promoviendo yo en mi comunidad, por ejemplo, ¿no? O si ustedes se han dado cuenta, porque yo los he visitado antes a ustedes también, a la Iglesia de los Olivos, y ustedes son mucho más que este grupo que está reunido hoy día aquí. ¿Ok? Entonces, ¿dónde están los demás? En mi iglesia está pasando exactamente lo mismo. Y en las iglesias de mis hermanos en Perú está pasando exactamente lo mismo. He estado en México hace 2 semanas, está pasando exactamente lo mismo. O sea, ¿qué cosa es lo que está pasando? ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cuál es mi responsabilidad frente a esto? ¿Cuál es mi papel, mi función frente a esto? ¿Qué tipo de liderazgo estoy cumpliendo yo con mi iglesia frente a esto? Esta es una situación mundial. Ahora, Isaías capítulo 6, versículo 5 dice, entonces grité, ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Miren, Isaías observa la presencia de Dios y piensa que va a morir, pero eso no ocurre. Ahora, fíjate que al estar ante la presencia de Dios, este acto, esta situación mueve a Isaías a confesar su pecado, así como también confiesa el pecado del pueblo y luego entra en un proceso de transformación. Ahora, esta situación, este evento es crucial también en nuestras vidas, en nuestra vida espiritual, ¿no? El hecho de reconocer, el tener siempre presente los momentos de la vida, los momentos de nuestra vida en que Dios actuó de gran manera. Y en este momento tenemos un testimonio, ¿no? Hay una hermana, una persona que va a compartir su testimonio esta mañana, ¿no? Una experiencia dentro de una verdadera crisis. Y vamos a ver a través de esa experiencia
la evidencia del poder y sobre todo del amor de Dios, quien permitió superar esa crisis. Hermana Amén. Blanca Ramírez. Sí, sí, hermanos, feliz sábado a todos y muy bienvenidos a nuestra iglesia, hermanos. Quiero decirles cómo he visto el poder y el amor de Dios desde que le recibí en mi vida. Yo he sentido su protección, su misericordia, y Él me ha ayudado a superar diferentes crisis a nivel familiar, a nivel de salud. Y aun cuando no todo es perfecto todavía, hermanos, he ido aprendiendo que cuando todo parece perdido en nuestra vida y creemos que no podemos continuar, Dios nos muestra que Él sigue en control de nuestras vidas, que Él está allí con nosotros. En el 2007, 2006-2007, estudiando enfermería, Dios puso en mi vida a mi amiga Fabiana, que me empezó a hablar del Señor, de su salvación, pero yo no quería saber nada de la iglesia. Ni siquiera había escuchado nunca de la iglesia adventista en mi vida. Buscándole a Dios de una manera quizás equivocada, quizás diferente a mi manera, lo que me convenía y lo que me aplicaba a mi vida. Tristemente perdí después mi trabajo en el 2008 y caí en una terrible depresión, una terrible ansiedad. No quería hacer nada, no quería salir de mi casa. Mientras tanto, las hijas de Fabiana, Valeria y Raquel, ya le estaban invitando a mi hija a los conquistadores en la iglesia americana. Pero yo ni siquiera me bajaba del carro porque yo no quería que los hermanos me fueran a invitar adentro de la iglesia. Realmente me sentía autosuficiente, pero estaba hundida en una terrible depresión. Luego ella me seguía invitando, pues desde el primer momento que me conoció, y decidí en marzo del 2018 comenzar a ir a la iglesia. Fui una semana, dejé de ir 2 semanas y luego dije, me voy a dar el chance de ver qué es lo que ella está ofreciendo en este lugar. Yo había estado esclavizada de un trabajo de 19 años, hermanos, y estaba terriblemente deprimida porque nuestra economía se había cortado en un 50%. Pensaba que ya no podía hacer nada, que estaba sola, que no había nadie que nos podía ayudar a mi esposo y a mí. Y aun cuando tengo un esposo por 31 años que siempre me ha apoyado en todo, que es muy trabajador, siempre yo creía que si yo no trabajaba no íbamos a salir adelante. Mi salud comenzó a caer tanto, hermanos, que solamente aferrándome a Dios y buscándole a Él, que fue de la manera que yo llegué a la iglesia. Me aferré a Dios, comencé a estudiar de Él. Luego, en octubre de ese mismo año, decidí bautizarme junto con mi hija pequeña, Jocelyn, y nuestra oración, ese momento, en ese día, juntas oramos pidiéndole al Señor que nos usara de la manera que Él quisiera hacerlo, en los ministerios que Él quisiera. Y yo sé que el Señor me escuchó, porque de una u otra manera me ha usado en los diferentes ministerios. Quiero decirles que desde niña fui una persona muy penosa, que no tenía... me daba pena hablar delante de las personas, y el Señor me ha cambiado mucho en eso, hermanos. El Señor, no sé, a veces estudio, me preparo y termino hablando otra cosa para el Señor. Gloria a Dios por eso, hermanos. Mi familia que me conoce puede decirles, ha sido un proceso lento, han pasado muchas crisis de las cuales el Señor me ha sacado. He visto su mano, he visto su gloria. Trabajé 8 años para Conquistadores, vi su mano allí. Vi cómo Dios ha usado a mi hija, preparándola como líder, para trabajar, hablar de él en la universidad, hablar de él en su trabajo, hermanos, y para mí esa es una gran bendición. Siempre he invitado a mi esposo, a mis hijas mayores, ellos aún no han querido venir a los pies del Señor, pero yo sé que el Señor les va a hacer su llamado a su momento, porque no es mi tiempo, es el tiempo del Señor el que Él va a hacer ese milagro. Diciembre 3 del año pasado, mi esposo cayó muy enfermo del COVID, después de ver a un hombre tan fuerte como un roble, que de veras que nunca se enferma. Lo vimos en momentos que mis hijas y yo pensamos que hasta ese momento mi esposo iba a llegar, pero Dios ha obrado un milagro muy grande y le ha dado una oportunidad de vida a mi esposo. Él ya se está recuperando. Mi esposo ha visto el poder de Dios, a ese Dios al cual he servido, a ese Dios en el cual a veces hemos discutido, porque me ha dicho, ya solo falta
que lleve su ropa a la iglesia para que esté por completo allá, pero él no tiene idea el gozo que se siente servir al Señor. Me ha ayudado en muchas cosas, él ha estado ahí a mi lado, pero aún no ha querido entregar su vida al Señor. Sé que Dios tiene propósitos en todo lo que nos pasa en nuestras vidas, y por eso es que he buscado su rostro en oración junto con mi esposo. Él ha visto su poder al sanarlo, hermanos, y ese propósito tengo fe en el Señor, que va a hacer que el Señor haga el llamado a él y a mis hijas. Soy muy imperfecta, hermanos. Le he fallado tantas veces a Dios. Le he rogado perdón y misericordia, y Dios me ha dado respuesta aún a pesar de que he sido imperfecta. Sé que en su silencio el Señor aún no ha contestado muchas oraciones, pero sé que Él está ahí escuchándome. Y así como me ha sacado de crisis en el pasado, como dice la hermana White, también lo va a hacer en este momento que mi esposo se está recuperando. Hemos perdido familiares, hermanos, pero aferrada a Dios, sé que Él con su poder nos va a ayudar a superar muchas crisis, las cuales he expresado muchas veces, otras veces no los he expresado, hermanos. Y con su poder y su gloria sé que el Señor nos va a sacar adelante. Quiero decirles que entre más le conozco al Señor, mi compromiso es más grande con Él, porque mi fe crece, mi comunión crece, y mi casa y yo sé que un día vamos a servir a Jehová porque somos gente trabajadora. Quiero que ese trabajo lo brindemos a nuestra iglesia, a la cual estoy tan agradecida porque ha orado fervientemente por la salud de mi esposo. Él lo ha visto, nos ha apoyado en diferentes maneras, hermanas. El Señor nos ha dicho, miren, aquí estoy yo. En este momento de crisis, los estoy sacando adelante, los estoy apoyando, y eso es gracias a la manera en cuando nos aferramos al Señor, hermanos. Le ruego al Señor que me dé sabiduría, que me dé salud para poderle servir en todo lo que Él manda, hermanos. Me ha sacado de tantas crisis, he visto su poder, he visto su gloria, y creo que muchos de ustedes lo han hecho, hermanos, pero solo lo podemos hacer cuando le damos la oportunidad al Señor, que le digo a mi esposo, el tiempo de gracia se está cumpliendo, no hay tiempo que perder. El Señor le ha dado una oportunidad de vida para que se la brinde al servicio de Él. Que Dios les bendiga, hermanos, y gracias por esta oportunidad. Gracias, hermana Blanca, por compartir su experiencia, una experiencia de transformación. Amén. Sí, esa es la parte que necesitamos evidenciar también y reconocer en nuestras vidas. Gracias nuevamente por compartir con nosotros su experiencia, hermana Blanca. Isaías capítulo 6, versículos 6 y 7, dice, en ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto te ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado ha sido perdonado. Es interesante, ¿no? La confesión luego del arrepentimiento abre la puerta para el perdón y para la transformación. En mi vida actual debo confesar mi pecado luego de arrepentirme y de apartarme de aquello que me conduce al pecado. Como consecuencia de estos pasos, entonces recibo el perdón. Ese perdón que Dios otorga y mi intención de conocer a Dios a través de su Hijo Jesucristo cada día, eso me conduce a la transformación que Dios genera en mí. Ahora, en la vida diaria, ¿no? En la vida práctica, ¿existe alguna manera que así como Isaías, quien en su visión no tuvo la experiencia de estar delante del trono y de la presencia de Dios, yo también pueda tener la seguridad de que puedo alcanzar a tener esa misma experiencia? ¿Existe alguna manera, alguna forma que yo también pueda vivir esa misma experiencia que tuvo Isaías? ¿Piensa algo? ¿Alguien? De rodillas, hermano. Amén. Miren, de rodillas, rodillas. A Dios que te perdone tus pecados, puedes ver a Jesús. Amén. No hay otra forma, hermano. No hay otra manera. Ahora No hay fíjense, pensemos en esto, ¿no? Cuando nosotros oramos por fe, tenemos la posibilidad de ser elevados ante el trono de la gracia de Dios. Y entramos en la misma experiencia que Isaías, o sea, entramos en esa posibilidad de una comunión con Dios, de una relación con Él, de conocerlo un poco más. Y entonces esa posibilidad de estar delante del Señor me mueve
a confesar mi pecado, a arrepentirme del mal, a apartarme de aquello que me acerca justamente a volver a cometer las mismas cosas. Y Hermano entonces Pedro. empieza un proceso de transformación. ¿Sí? ¿Alguien hablaba? Sí, con respecto a eso, una de las cosas interesantes que nosotros podemos notar es que Isaías no buscó al Señor, así como lo hizo el caso del rey. Si nosotros notamos el rey, él fue al templo y él presuntuosamente quiso ofrecer directamente a Dios. En cambio, Isaías, en una actitud reverente, él estaba buscando a Dios, pero de otra manera. Y Dios se le reveló directamente a él. Ahora, ¿por qué la situación diferente? Un rey llega delante de Dios y no es bendecido y está en el templo, así como cuando fue a orar el escriba y el fariseo. El fariseo con orgullo dice que el Señor Jesús dice que no salió con la bendición de Dios. Más sin embargo, aquel pobre publicano que estaba golpeando su pecho y diciendo, Señor, se propició mi pecador, dice que él sí salió con la bendición de Dios. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, va a depender nuestra relación con el Señor, así como la buscamos. Si la buscamos de corazón, si somos sinceros, si somos personas que buscamos primero la voluntad de Dios y no la nuestra. Entonces Dios se va a revelar a nosotros. La misma Biblia dice que el Señor está dispuesto a dar su espíritu a todos los seres humanos. Dice que los viejos soñarán sueños, que los jóvenes verán visiones. Todo esto está profetizado con el propósito de que nosotros creamos que Dios se revela a nosotros. Dios desea revelarse a nosotros. Si no se ha revelado, no es porque Él no lo quiera hacer, sino porque nosotros no estamos listos para recibirlo y no lo hemos buscado. Amén. Gracias, hermano Darwin. Miren, tres condiciones, 3 elementos importantes que me gustaría que ustedes puedan tener presente en esta mañana. El elemento de la comunión. La comunión, oración personal, estudio de la palabra, meditación en ella. Mi relación con los demás, para unirnos en este propósito, firmes en esta intención, unirme con mis hermanos también en objetivos comunes. Eso me va a poder hacer visualizar el propósito de mi existencia de una forma distinta. Entonces encuentro mi misión. ¿Sí se dan cuenta? 3 elementos importantes aquí. La comunión, mi relación con el Señor, mi relación con los demás y también la misión que yo tengo que cumplir. Aquí había una mano, me parece que era Charito, si no, ahí está. Buenos días, Pedro, qué lindo verte. Gracias, igualmente. Sí, lo que acaba de mencionar el hermano, discúlpeme su nombre que se me fue. El último, Darwin. Darwin, el hermanito Darwin. Es muy interesante, ¿no? Como podemos tener siempre el deseo de servir al Señor, pero podemos acercarnos a Él, aún en el ministerio que tenemos, con falta de reverencia. La reverencia y el aceptar quién es el Señor cuando venimos a su presencia. Este capítulo, especialmente el versículo 6, ¿no? Al capítulo 6, cuando mismo Isaías menciona, ay de mí, ¿no? Porque él vino con toda la intención de hacer su servicio. Al rey Usías no le correspondía presentar el incienso. Él sabía muy bien que le pertenecía a los sacerdotes, ¿no? Pero él también lo hizo con la intención de su corazón. Y como dice la palabra de Dios, nuestros corazones no son, ¿no?, completamente muchas veces guiados. Nuestras intenciones de corazón pueden ser las mejores, pero si no está siguiendo el mandato del Señor, ahí caemos. Y muchas veces somos guiados por el corazón. Bien. Hermanos, en esto hay que ponernos muy claro. No, a veces queremos hacer el servicio y lo queremos hacer de corazón. Pero si no lo ha dicho el Señor, si no es nuestro lugar, tomar ese lugar, y especialmente cuando un pastor que ha sido ungido, tenemos que poner primeramente lo que el Señor ha puesto, a quién ha bendecido, quién es el que debe tomar el lugar, a quién le corresponde el servicio,
es muy importante. Para mí eso ha traído mucha atención, no solamente al hecho de que el Señor ha ordenado quiénes son los que van a dar los mensajes, cómo se debe hacer, pero también al darse cuenta, el mismo Isaías, que estaba en la presencia de Dios, que estaba ante toda la majestad divina, el mismo que había sido llamado para el servicio, se convenció. Su corazón llegó a ser movido ante la grandeza del Señor. Y la pecaminosidad que tal vez nosotros podemos decir, no, este hermano está haciendo así, o este líder está haciendo así, comenzó a mirarse a sí mismo. Y ahí se encontró realmente que no había nada, ninguna razón de apuntar a nadie, pero mirarnos a nosotros mismos. Amén. Y eso es lo que esa lección ha traído a mi corazón. Gracias, Charito. Muchas gracias. Mira, Isaías capítulo 6, versículo 8 dice esto. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo respondí, aquí estoy, envíame a mí. ¿Cuál es alguna experiencia gratificante que más recuerdas? ¿No? Algunas experiencias que en las que querías participar, que no te las querías perder. Por ejemplo, yo recuerdo muchas veces cuando papá llegaba a la casa y nos preguntaba, por ejemplo, decía, ¿quién quiere salir a pasear, no? Y entonces todos saltábamos de alegría, decía, yo quiero ir a pasear, ¿no? Yo quiero ir al parque, o quiero ir a la playa, o quiero ir al campo, ¿no? Y todos queríamos y todos estábamos llenos de emoción, ¿no? De alegría, la alegría nos embargaba. Esto es exactamente lo que ocurre o debería ocurrir en nuestra vida espiritual. Pasa de la misma manera. ¿Y sabes por qué? Porque cuando una persona se encuentra con Dios, cuando una persona recibe la revelación del carácter de amor de Dios, inmediatamente es movida a decir, a contar, a hablar lo que ha visto, lo que ha oído. Yo les preguntaba hace un momento, ¿no? ¿Será posible en mi vida llegar a tener la experiencia o una experiencia semejante a la de Isaías? Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Ahora, en Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 16, encontramos también una afirmación. Y aquí yo les quiero hacer la pregunta, ¿no? Este pasaje, ¿no? Y por favor, busquémoslos de una vez. Busquemos Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Y quiero preguntarles, ¿me puede ayudar a entender este pasaje? ¿Qué debo hacer para cumplir mi misión? Vamos a leer qué dice. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Dice esto. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuevamente, a través de este pasaje, ¿podré encontrar, entender qué debo hacer para cumplir mi misión? Bravo. Manolo. Gusto de verte. Igualmente. Saludos, familia. Muy lindo la exposición hasta este momento. Yo pienso de que hay una manera muy práctica aquí, lo que podemos entender acerca de este pasaje. El encuentro de Isaías con el sumo sacerdote. Ese encuentro con el Señor creo que cambia toda la perspectiva de Isaías. Y yo pienso de que cada persona en algún momento va a encontrarse en ese momento, ¿no? Ese encuentro. Moisés lo hizo en la zarza ardiente en el desierto. Ahí tuvo que cumplir su misión. Él tuvo que entender que su misión era liberar un pueblo. Después también encontramos a Jonás, que comprendió el sentido de su misión. ¿En dónde? En el estómago de un pez, entre algas y jugos. Ahí encontró el sentido de esa misión, porque se encontró con su creador, se encontró con ese Dios. Saulo, en el camino a Damasco también, en medio de la oscuridad de su vida, encontró que le era
era difícil dar cosas contra el aguijón y empezó a seguir su misión a un pueblo que no era al pueblo gentil. Isaías, en esa visión, tiene un encuentro personal con ese sumo pontífice, con ese sumo sacerdote que es Jesús. Y ahí dice, en ese encuentro que él tuvo, dice, se encuentra con ese sumo sacerdote que no puede, que puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y acá quiero quedarme en este tercer versículo, que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar socorro. Era su única opción al encontrarse, cuando nos encontremos con este sumo sacerdote. En algún momento de nuestra vida vamos a tener que decidir qué hacer en nuestra vida. Cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de adorar inclusive, para encontrarnos con esta misión. Y lo mencionaste en la condición número 3, que era nuestra misión, ¿no? La misión. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Qué es la misión que yo tengo? Cada uno puede tener una misión diferente. Yo pienso que no diferente, sino una. Es predicar el evangelio, pero en diferentes formas la podemos desarrollar. Cada uno va a interactuar de una manera diferente. ¿Cómo va a desarrollar esa misión? De acuerdo al encuentro que ha tenido con ese sumo sacerdote. Mi misión tal vez es la misma que la tuya, que de los hermanos. Debería ser la misma. Cómo yo la aplique en la práctica con mi prójimo, en la iglesia, en el trabajo, en mi vida personal, va a diferir. El modus operandi, la forma como lo hago, pero en la misión sería uno, en la predicación del evangelio y ayudar a otros, ¿no? A que lleguen a ese oportuno socorro, a conocer, como lo hicieron nosotros. Amén. Amén. Muchas gracias, gracias Manolo. Creo que acá veía la mano de Jorge. Jorgito, ahí estaba. Adelante. Jorgito. Hola Pedrito, gusto saludarte. Igualmente, igualmente. Totalmente de acuerdo, bendiciones para cada uno de los hermanos, totalmente de acuerdo en cada una de las opiniones y expresiones que han hecho los hermanos, pero quisiera recalcar algo. La lección, así como lo hace la misma Biblia en ocasiones, es que hay mensajes individuales, para los individuos, ¿no? Para personales, pero hay mensajes también para la iglesia, ¿verdad? Y la lección comenzó la semana pasada con el título que dice, ¿cómo se recuerda? Crisis de identidad. Crisis de identidad. Es que cuando se pierde el objetivo de la misión que Dios le ha dado, cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, te voy a bendecir para que sea bendición y vayas y bendigas a otros, ¿no? Entonces, estaba hablándole a la iglesia en sí. Esta lección de esta semana está hablándole también a la iglesia, al grupo, al liderazgo, un liderazgo que está en crisis. Y hacían mención de que cómo se refleja lo que estamos viviendo hoy en la actualidad, ¿no? De que el temor ahorita es de los enemigos. Cuando ven que hay crisis en el liderazgo, se teme de lo que puede hacer el enemigo con este país. Yo creo que la lección apunta a que nosotros como liderazgo, como iglesia en sí, no como individuos, sino como iglesia en sí, debemos de volver a buscar el propósito de la misión y trabajar en eso. Porque la lección habla de que no se enfoca en Isaías. Obviamente Isaías es parte del proceso ese, pero lo que está queriendo decir la lección es que Dios castiga al liderazgo, al pueblo entero, por el error del líder, que él perdió el sentido del propósito. Entonces, y van a ser castigados, y Dios usa a Isaías para llevar ese mensaje a un pueblo que va a ser castigado a pesar de que no tenían otra opción que pasar por el castigo. Entonces, vendrán lecciones donde nos hable individualmente a nosotros qué debemos hacer. Pero esta lección de esta semana está hablando de
de cómo mejorar el liderazgo para cumplir la misión que Dios nos ha dado. Ok, gracias, Jorgito. Mira, a través justamente, digamos, con esta idea de que hay momentos de desviación en cuanto al liderazgo y obviamente también a la respuesta que tiene el grupo liderado, en este caso la nación, la iglesia en nuestro tiempo, también encontramos en el versículo 10 del capítulo 6 lo siguiente que dice: haz insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos. No sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se conviertan y sean sanados, ¿no? Ahora, cuando tal vez yo tomo de manera directa nada más este versículo, me enredo en una posibilidad de asumir de que Dios está trabajando para que yo me pierda, para que no entienda, para que mi corazón se embrutezca más y sencillamente no encuentre las posibilidades de aclarar las cosas, ¿no? Bueno, de manera, haciendo un paréntesis, el tema literal, digamos, de este versículo me envuelve en un quiasma literario, ¿no? Tal vez si ustedes tienen la posibilidad de leer un poco más, van a encontrar de que en la Biblia hay algunas otras partes que también tienen la misma característica. El libro de Apocalipsis, de manera completa, entra en este tema, ¿no? En un quiasma literal, donde los capítulos extremos van teniendo relación y se van juntando y llegan al clímax, que es la parte central. El capítulo 14 de Apocalipsis es el centro del libro de Apocalipsis. Interesante. ¿Ok? Ahora, el llamado de Dios es constante, pero nuestra respuesta es la que define esa interacción. Nuevamente les digo, ¿será que Dios quiere y hace lo necesario para que nuestro corazón se endurezca a sus llamados? De ninguna manera. Son nuestras decisiones las que determinan esa situación. Por ejemplo, podemos ver ejemplos claros en dos personajes en diferentes tiempos. El faraón en la época de José, el faraón en la época de Moisés. En la mañana estábamos conversando con Mónica, ¿no? De que el faraón en la época de Moisés tuvo muchas más oportunidades, vio directamente el poder de Dios, tuvo constantes llamados y a pesar de eso se resistió. Pero hay algo interesante, ¿no? Cuando el faraón de la época de José recibió el anuncio del sueño y la interpretación, ¿cuál fue su respuesta? Fíjense que la respuesta del faraón fue hacerse a un lado. O sea, estoy enfrentando esta crisis, me anuncian que va a haber un problema muy grande, pero lo que yo tengo que hacer es lo que pensó él de inmediato, buscar una persona. ¿Y quién encuentro? La persona que está conectada con el Dios que me está anunciando esto. Yo me hago a un lado. En cambio, el faraón de la época de Moisés le estaban pidiendo que se haga a un lado para dejar ir al pueblo, para poder renunciar al poder que tenía sobre esa gente. Y no lo quiso hacer. Su orgullo lo llenó de inmediato, lo envaneció, se resistió y bueno, ya conocemos el resto de la historia. ¿Sí? En el libro de Juan también, en el capítulo 12, versículos 37 al 43, encontramos incluso también la interpretación que Jesús y los apóstoles le dieron a este pasaje, a este versículo en particular de Isaías. ¿Ok? Si ustedes tienen algún momento para leerlo, aprovéchenlo. Juan capítulo 12, versículos 37 al 43, hacen una mención directa a este versículo de Isaías 6:10. Ahora, en nuestro contexto real, en la vida real, año 2021, ¿de qué manera mi orgullo personal me aparta más de Dios, me aleja más de Él y endurece mi corazón? ¿Se han puesto a pensar de qué manera hago uso de mi libre albedrío? ¿Qué crees que te llevó a ti en alguna ocasión a endurecer tu corazón al llamado de Dios? ¿Eres realmente consciente en ese momento de que estabas endureciendo tu corazón al llamado de Dios? Son preguntas que les hago a ustedes, ¿no? Y tal vez cada uno puede responderse, ¿no? ¿Cómo evitar el no ver, no oír, no sentir el llamado de Dios? Y nuevamente los llevo a los tres elementos que les mencioné antes, ¿no?
comunión. ¿Sí? Buscarlo constantemente, diariamente. Oración, estudio. Buscarlo a Él, ¿no? Trataba de estar cerca de Él. Cuando en la experiencia de Salomón, al dar la inauguración, la bendición al templo, se encontró justamente con el Señor y pudo conversar con Él. Habló con Él, el Señor se reveló a Él y le dijo, si mi pueblo me buscare, ¿no? Buscare mi rostro. Eso lo que quiere decir es que si mi pueblo quiere estar cerca de mí, ¿no? Y me hizo acordar, por ejemplo, la época cuando éramos niños, ¿no? Y jugábamos con papá, con mamá, y queríamos estar cerca de ellos, ¿no? Queríamos estar tirados encima de ellos, en su cuello, ¿no? Besándolos y eso. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros, ¿no? Que podamos estar cerca de Él, que podamos buscar su rostro, que podamos estar tan cerca de Él que podamos besarlo incluso. Mi comunión, mi relación con los demás, ¿no? Unirme también para poder alcanzar los objetivos, para poder alcanzar a los demás. ¿Qué está pasando con tus hermanos de iglesia que no se están reuniendo en este momento? ¿Dónde están? ¿Qué ha pasado con ellos, ¿no? ¿En qué situación están? ¿Qué estás haciendo para poder animarlos, para que ellos puedan regresar también, para que donde están, si es que no pueden conectarse, mantengan su estudio? ¿Estamos haciendo algo para eso? Y nuestra misión. Cuando nosotros encontramos nuestra relación con el prójimo y también encontramos nuestra relación con el Señor, eso le va a dar un sentido, le va a dar importancia a la necesidad que tienen los demás allá afuera. Y entonces vamos a ser movidos a actuar. ¿Cuál fue el resultado de la experiencia de Isaías? Seguimos estudiando eso. ¿Cuál fue su respuesta al llamado? De inmediato, yo quiero ir, ¿no? Yo quiero ir. ¿Por qué? Porque estuvo delante de la presencia del Señor. Yo soy movido, yo quiero ir. ¿Cómo podemos llegar a tener esa experiencia esta semana? ¿Qué es lo que debo hacer? A ver, hermano González, creo que quieren decir algo. Levanté el dedo nomás hermano. Dele. Yo digo que sí, es propio a decir que Isaías era de la realeza. Era pariente menciona 4 reyes él. Pero él pertenecía, y aparte de que era de la realeza, era una persona bien preparada académicamente, no era cualquier persona. Y cuando Dios lo llamó, con la humildad que responde, ¿no? Y la similitud que hay del rey Usías con la del rey Saúl, que quisieron tomar se podría decir, las responsabilidades que les pertenecían a los sacerdotes, en el caso de Saúl a Samuel. Samuel le dijo, no vayas a dar la ofrenda hasta que yo venga, espérate. No hizo caso y Dios lo deshizo del reino, se lo quitó. Usías hizo lo mismo, no le pertenecía, los sacerdotes le dijeron, ese no es tu responsabilidad, es responsabilidad de los sacerdotes. Dios escogió a un pueblo y sin embargo este rey, dice la Biblia, que se molestó. Y en ese mismo momento, en cuanto él se molesta, se llena de lepra. O sea, Dios tiene un orden y Dios ya lo estipuló como lo quiere. Y somos nosotros lo que con nuestro orgullo decidimos a veces romper ese orden, y es cuando nos vienen las consecuencias. Ahora, cuando preguntabas tú que si el orgullo en ocasiones nos impide, y sí, yo me estaba acordando en una junta de iglesia, estábamos teniendo un problema, y cómo a veces tomas las decisiones, ¿no? Pensando en lo que tú quieres como tú para persona, y no piensas qué es lo que a Dios le agradaría, no lo que yo pienso, porque lo que yo pienso no importa, lo que importa es lo que piensa Dios. Y a veces nosotros, como miembros de la iglesia o como parte de la junta, estorbamos, ¿verdad? Por nuestro propio orgullo, lo que Dios quiere para el bien de la iglesia. Cuando mencionaste esto, me acordé yo que a veces uno, y sabes, porque el Espíritu Santo te está diciendo que estás mal, y sin embargo te aferras, ¿no? A que no, pues, ya dije. Entonces es importante que escuchemos la voz de Dios y no lo que nosotros queremos como personas, ¿no? Amén. Así es. Fíjese, quiero leer acá el mensaje que dejó Armando Rentería. Creo que ya no lo veo aquí. Él estaba conectado desde Lima, Perú. Dice aquí, cuando empiezas a alejarte de Dios y de hacer su voluntad, empiezas a caer.
y las apariencias pueden engañar a los hombres, pero nunca a Dios. Esto es fundamental. Y, a ver, hermana Blanca, vamos, que tenemos corto tiempo para terminar. Sí, rapidito. Solamente quería decir, hermano Pedro, que tenemos que tener mucho cuidado en querer usurpar lo que le corresponde a Dios. No debemos de confundir el libre albedrío con el poder de Dios, porque solo a Él le corresponde hacer cosas que, como Usías quiso hacerlo, como Saúl, como varios reyes, hermanos. Tengamos mucho cuidado con eso. No autocritiquemos, no juzguemos, porque todo eso solo a Dios le pertenece. Amén. Gracias. Y llegamos al final de este repaso de la lección y espero que hayamos podido comprender que en nuestra vida diaria, al decidir buscar al Señor, conocerle, relacionarnos con Él, entrar en comunión con Él, por fe somos elevados hasta el trono de la gracia. Y así como Isaías, encontramos la posibilidad de reconocer nuestros pecados y reconocer que pertenecemos a una sociedad, a una iglesia, a un mundo hundido en el pecado. Confesamos esos pecados y nos apartamos de ellos y permitimos que Dios empiece en nosotros un proceso de transformación. Debemos recordar también que en nuestra vida personal, familiar, en la iglesia, necesitamos el liderazgo de Dios como guía infalible, confiable, segura y única. Recordar también que la experiencia de transformación al haber estado en comunión con Dios me permite visualizar inmediatamente la necesidad de las personas. Me permite despertar la actitud suficiente para cumplir la misión que Dios me entrega. Y entonces poder decir como Isaías, heme aquí, envíame a mí. Que el Señor te bendiga y muchas gracias, hermanos, por su atención y sobre todo por su participación. Eso es algo que valoro mucho y quiero que por favor todos levantemos la mano. Ahora estoy grabando este momento, después lo pueden encontrar, si alguno desean, lo pueden encontrar en YouTube después, en mi canal. Y gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a hacer adiós, los que puedan incluso prender sus cámaras, ahí están. Adiós para todos aquellos que gusten verlo después, lo pueden compartir. Pedrito, también. Mónica, gusto de verlos. Igualmente. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que no los veo. Muy feliz sábado para todos. Bendiciones. Sí, claro que sí. Y muchas gracias, hermanos de la iglesia de Inland también, para nuestra clase y también para los hermanos de la iglesia de los Olivos. Gracias por la invitación nuevamente y que el Señor les bendiga. Espero vernos pronto también. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Gracias a ti también. Muy agradecido a Pedro Sandoval por este lindo repaso de la lección, hermanos. Como sabemos, nuestro único líder en quien podemos confiar ciertamente y sin ninguna duda es en nuestro Señor Jesucristo. Como también en el versículo al final, Isaías pudo presenciar la santidad del Señor, que se sintió tan pequeño, tan débil, tan impuro, que no le quedó otra que aceptar el llamado del Señor. Entonces, a nosotros nos corresponde también tratar de observar a esa santidad a través del estudio, de la comunión, de la oración diaria, y así poder conocer mejor y tener más cerca esa visión del Señor. Y así podemos acercarnos a Él y seguirlo siempre. Muchas gracias a todos. Ahora vamos a pasar al grupo general para hacer el canto final y